que evaluar. Y nos vamos a centrar un poquito más o con más precisión en las escalas de validez, ya que al momento de interpretar las escalas de validez, vamos a dar pie a que se continúe o no se continúe interpretando el resto de las escalas. De todas formas, la interpretación de las escalas clínicas, de las escalas suplementarias, de las escalas de contenido o en su defecto las escalas clínicas reestructuradas si son necesarias llevar a cabo, pues van a tener pues un margen mucho más amplio dentro del manual de aplicación que ustedes ya recibieron junto con el resto de los materiales. Ok, como les decía entonces, vamos a centrarnos un poco más en la cuestión de las escalas de validez. Y bueno, como decía, esta debe de ser sí o sí la parte en la que nos tenemos que centrar con mucho más precisión, ya que a partir de estas nosotros vamos a determinar si la prueba es válida o no es válida y si los resultados que vamos a obtener de la misma van a tener una significante. Y vamos a empezar con la escala o las cuestiones de omisión. Para las cuestiones de omisión no hay una plantilla como tal, sino que nosotros tenemos que hacer una observación muy precisa de cuántas son las preguntas que el evaluado no respondió. Y esto va a corresponder a ciertas interpretaciones. Para esto, pues, vamos a ver que vamos a irnos directamente a los rangos de puntuación natural, es decir, cuántas en total no respondió. Si nosotros vemos que hay una persona que a lo mejor en este sentido omitió responder 2 o 3 a lo largo de toda la prueba, pues es porque quizá no atendió a la instrucción o quizás se le olvidó contestarla o incluso no la vio, ¿no? A veces por una pequeña distracción podemos olvidarlo. Entonces, vemos que en esta escala, en el rango de 0 a 10 preguntas que se hayan quedado sin contestar, hablamos de que es un protocolo probablemente válido y podemos pasar a hacer pues la siguiente validez con la siguiente escala. No obstante, si vemos que de la 11 a la 29, de entre 11 o 29 preguntas de las 567 que se están respondiendo, entre 11 y 29 no fueron respondidas, debemos de tomar en cuenta que algunas escalas dentro de nuestro perfil no van a poder ser del todo válidas y pueden invalidarse y esto va a dar lugar a que quizás ciertos rasgos que estemos buscando evaluar no van a poder ser del todo evaluados por esta cuestión. Sin embargo, aquí sí ya es a criterio de cada uno de los evaluadores cuáles son las pautas que se van a tomar en cuenta en lo voy a tomar como válido o no lo voy a tomar como válido o las escalas que se invalidaron no es algo que yo estaba buscando, ¿no? Ahora bien, si son 30 o una mayor cantidad de preguntas que no se fueron del todo, que no fueron contestadas, mejor dicho, aquí sí ya se habla de que el protocolo puede estar invalidado y por eso es importante primero determinar cuántas preguntas quedaron sin responder. Entonces, este es el primer paso que se tiene que hacer dentro de las escalas de validez. Posteriormente vamos con las escalas de validez correspondientes a la inconsistencia. Y estas dan lugar a la inconsistencia en respuestas variables y en respuestas verdaderas. Es decir, que la persona no es del todo consistente o del todo normal la forma en cómo está respondiendo. Y aquí vamos a ver que pues tenemos las respuestas que pueden ser variables, es decir, en una responde que sí, pero si esa pregunta se plantea más adelante de una forma distinta, él dice que no. Entonces aquí vemos pues que existe este plano de inconsistencia. Por ejemplo, quizá alguna pregunta diga, yo sería capaz de mentir en circunstancias específicas y en una le pone sí, ¿no? O sea, sí, sí soy capaz de mentir. Pero si yo más adelante en mi prueba pongo
he llegado a mentir porque lo considero necesario y pone no, pues entonces aquí ya vemos que hay inconsistencias, ¿no? Entonces, estas escalas nos van a ayudar a detectar estas inconsistencias en cuestiones de respuestas variables, pero también en respuestas verdaderas, ¿no? Es decir, que dos respuestas que se contraponen dentro de la prueba, en una contesta que sí, pero en la pregunta que también se contrapone, responda que sí. Entonces, así de, bueno, pues no es del todo consistente lo que estás planteando. Obviamente, si nosotros lo hiciéramos a mano y estar una a una las 567 respuestas, pues sería un cuento de nunca acabar la evaluación. Por lo tanto, pues esta escala INVAR y esta escala INVER nos van a ayudar. Y nos vamos a auxiliar del rango de puntuación T, que es la parte que veíamos en pues en nuestras evaluaciones, en nuestra escala de contenido, que está pegadita a la izquierda y dice T, ¿no? Y ahí vamos viendo cuál es la puntuación T que le corresponde. Y esto veíamos que es de acuerdo a las escalas de normalización que se utilizan para darle consistencia a nuestra prueba. Entonces, en el rango de puntuación T en la escala INVAR, vamos a ver que si es mayor o igual a 80, si son 80 los puntos de puntuación T con los que está invalidado, con los que está, perdón, puntuado, este perfil puede ser inválido. Por eso es importante que nosotros lo consideremos. Si va en un rango del 65 al 79, podemos considerar que es un perfil válido, aunque es importante considerar que existe cierta inconsistencia y eso es importante que lo reportemos dentro de pues ya dentro de nuestros dictámenes, ¿no? Es decir, una vez que nosotros ya estamos haciendo todo esto, al final esto es lo que vamos a ver más adelante, se pone, es importante mencionar que se encontró que pese a que el perfil ha sido considerado válido, hay ciertas inconsistencias dentro de la prueba que son necesarias clarificar. Si vemos que el rango de puntuación T va del 40 al 64 o del 30 al 39, pues hablamos de que es un perfil bastante válido. Vamos a ver ahora en la escala INVER, dentro de la puntuación T, que igual, si las respuestas son mayores a 80, tanto en un plano verdadero o un plano falso en la puntuación T, pues el perfil va a ser invalidado. ¿En qué consiste esta V o en esta F? En que la persona se puede ir muy a lo verdadero o muy a lo falso. Y estos rangos usualmente se utilizan, si es que ustedes en algún momento llegan a adquirir la prueba, se utilizan mucho más en los reportes digitales. Pero esto lo hacemos como que más preciso para que ustedes conozcan al momento de que si ustedes adquieren la prueba digital, pues no se les haga extraño que vean V o F o que salga mayor 80 V o mayor 80 F, sino que nosotros sepamos que es porque la persona está respondiendo o la mayor parte de las preguntas verdaderas o la mayor parte de las preguntas en forma falsa, ¿no? Lo mismo cuando hablamos en un rango que va de 65 a 69 puntos en la puntuación T, más perfilado hacia lo verdadero, vamos a ver que es un perfil válido, aunque se caracteriza en que la persona muestra cierta condescendencia, es decir, esto también lo vamos a poner, es importante considerar que la persona se muestra como una persona sumamente condescendiente, ¿no? Ahora, si hablamos de que va un rango de 50 a 64 puntos T más conectados con lo verdadero, o de 50 a 64 puntos T más ligados a cuestiones falsas, vamos a hablar de que es un perfil válido, ¿ok? Que es lo que vemos también en la parte de INVAR. Y si vemos que hay de 65 a 70 puntos más ligados hacia la cuestión falsa, es un perfil válido. Es decir, si la mayoría de las preguntas están en un rango de que todo lo contesta como falso, es un perfil válido, aunque se caracteriza por respuestas que están ligados al no conformismo, es decir, que no está conforme con cómo está respondiendo la prueba.
evaluamos las escalas de inconsistencia, vamos ahora con las escalas de infrecuencia. Y aquí vamos a encontrar la escala F, la escala FP y la escala FPSI, y las vamos a ir explicando. Las escalas de infrecuencia, en este caso la escala F, habla de que hay un patrón poco usual de respuesta en el inventario, es decir, que se puede asumir que el inventario pudo haber sido respondido con respuestas al azar o de forma muy rígida, es decir, muy obligada. También nos ayuda a describir los síntomas psicopatológicos graves, es decir, que podemos aquí determinar si la persona tiene rasgos psicopatológicos que pueden hablar pues en este rango de que puede ser en un nivel leve, moderado o ya síntomas bastante severos. Y también aquí es importante que dentro de las escalas de infrecuencia, F, FP y FPSI, especifiquemos en el reporte el escenario en el que se está haciendo esta prueba. Es decir, al momento que nosotros estemos evaluando, tenemos que poner si el escenario del reporte es en un ámbito clínico de internamiento, es decir, si la persona está dentro de una institución internado, si la persona está en un escenario clínico externo, es decir, que es un paciente que acude a nosotros a consulta y que está pues en constante comunicación con nosotros por esta razón, pero que no está en internamiento, o si es un escenario no clínico. Un escenario no clínico sería, por ejemplo, en el caso de selección de personal, sería en el caso de reportes forenses o sería en el caso de investigación, ¿no? Y aquí es importante seleccionar dentro del manual cómo vamos a interpretar esta prueba. Para los fines de este seminario, pues vamos a utilizar el escenario clínico de pacientes externos porque es lo que la mayoría de nosotros pues vemos, ¿no? Vemos el escenario clínico de forma externa. Pero ustedes pueden consultar dentro del manual pues estas escalas con mucho más facilidad para ver cuáles son los criterios que podrían estar cambiando entre uno y otro de los escenarios. Muy bien, pues una vez que nosotros ya vimos a qué se refiere esta escala de infrecuencia, vamos a ver que lo mismo que la escala anterior se va a evaluar la puntuación T. Si la puntuación T dentro de esta escala de infrecuencia es igual o mayor a 90, se considera que el test puede estar invalidado. Ahora, si va de un rango de 70 o 89 puntos T, la persona nos da a comprender que este perfil es válido de calificarse, aunque puede estar presentando exageración en sus síntomas. Aquí es importante considerar que no solamente es exageración en cuestión de, ay, es que está exagerando porque quiere llamar la atención, sino que también puede ser una forma de pedir ayuda. Por eso es importante considerar todos estos puntos al momento de que nosotros estemos haciendo el reporte correspondiente. Si vamos en un rango de 56 a 69 puntos, generalmente estamos hablando de un perfil válido y en caso de que sea inválido, otras escalas nos van a ayudar a determinarlo más adelante. Ahora, si la puntuación es menor a 54, vamos a hablar de que es una escala válida, pero la persona se está presentando desde un lado defensivo, es decir, se encuentra constantemente a la defensiva al momento de estar contestando este test, que tiene que ver con las respuestas rígidas, ¿no? O sea, yo me pongo en un plan defensivo, así que voy a contestar con rigidez esta prueba. Ok, vamos entonces con la parte de infrecuencia y, bueno, en esta subescala, la infrecuencia posterior. La parte de la infrecuencia posterior tiene que ver con las respuestas que son poco frecuentes de encontrar dentro de la prueba o que son raras y que estas pueden presentarse al final de la prueba. Entonces, vemos que a lo mejor
está llevando un ritmo de contestar la prueba a lo largo de la misma de una manera pues bastante consistente, pero al final o ya rumbo al final de la prueba empieza a contestar de una forma pues distinta o poco frecuente. Y aquí vamos a poder identificar a través de esta escala de infrecuencia de la FP los cambios en el patrón de respuestas en la segunda parte del protocolo. Para esto, pues los escenarios clínicos donde se va a aplicar el rango de puntuación T que vamos a considerar es que si estas son mayores o iguales a 110, va a ayudarnos a entender que va a carecer de validez. Ahora, si la puntuación aparece así, tenemos que considerar que la puntuación T de esta subescala de infrecuencia posterior, como se llama, tiene que compararse con la puntuación de la primera escala, de la escala F. Entonces, si vemos que la escala de infrecuencia posterior es menor a 30 puntos, pero en la escala de frecuencia o F es mayor a 30, vamos a ver que va a existir un cambio significativo en la actitud de la persona que resuelve esta prueba. Así que, haciendo esta comparativa, por ejemplo, tenemos la escala FP y tenemos cierto puntaje. Y en este puntaje, FP queda por debajo de F por 30 puntos. Si son 25, 26, no hay problema, estamos todavía en rango. Pero si es menor a 30 puntos, pues ya ahí estamos hablando de que hay un cambio en la actitud de la persona. Pero si en este rango también de las respuestas F tiene más de 30 puntos de diferencia con FP, aquí ya estamos viendo en el cambio de la actitud de la persona que está resolviendo la prueba. En este caso, las respuestas de la última parte de la prueba no deberían interpretarse. Y para eso vamos a hacer uso entonces de las escalas, o vamos a utilizar las escalas de la forma reestructurada a fin de que pues podamos seguir evaluando nuestra prueba, pero desde la óptica como si fuera una prueba reestructurada o una forma R. Así pues, no necesitaríamos volver a evaluar a la persona, sino que solamente no estaríamos considerando las últimas respuestas que nos están brindando, sino que solamente estaríamos tomando el orden de las 338 correspondientes a la forma R. Por eso esta escala, una de las riquezas que tiene es que también nos trae ya en la versión revisada, pues estas escalas de clínicas reestructuradas para que en caso de que esto se presente, pues podamos utilizarlas y la prueba pueda seguirse evaluando posteriormente. Ahora, en la escala de validez de infrecuencia, FPSI, habla de la infrecuencia psicopatológica. Y esto nos va a ayudar a proporcionar medidas de respuestas poco frecuentes y nos va a ayudar a diferenciar si la elevación que existe en la escala F debe existir, se debe a una psicopatología real, que era lo que estábamos comentando, o es una exageración por parte de la persona por querer mostrar estos síntomas. Entonces aquí vamos a ver que en los rangos de puntuación T encontramos que si esta es igual o mayor a 100, este protocolo va a tener probablemente invalidez. Ahora, si hacemos la comparación de INVAR e INVER con respecto a la medida de infrecuencia, y es mayor a 79 puntos, y INVAR e INVER quedan por encima por 79 puntos o más, el perfil va a carecer de validez. Por eso es necesario hacer estas comparativas de forma muy precisa, porque vamos a tener, por ejemplo, todos nuestros protocolos y vamos a ver, ok, mi rango de puntuación T, qué tan alto o qué tan bajo es comparado con INVAR y comparado con INVER. No, pues es que es menor a 79 o
Invar e Inver es mayor por 85 puntos. No, pues entonces el perfil está invalidado. Ahora, si el rango de puntuación T está dentro de los límites normales en Invar e Inver, que ya lo veíamos anteriormente, pues vamos a ver que la persona sí tiene una psicopatología, pero le está exagerando. Y quizá esto tiene que ver con esta solicitud de auxilio implícita dentro de la prueba. Ahora, si el rango de puntuación T en nuestro cuestionario está en el 70 al 99, bueno, las respuestas probablemente van a ser exageradas, pero el perfil puede ser válido. Ahora bien, si estas son menores a 69 o 69 incluso, vamos a hablar de que el perfil es válido y vamos a poder continuar con la evaluación de esta prueba. Ok, ahora vamos a ver las medidas de defensa. Y aquí es importante considerar algunas cuestiones. Vamos a hablar de la escala L y esta pues fue considerada como escala mentira. Aquí habla más del abordaje de la prueba desde una actitud defensiva, es decir, que la persona no quiere mostrar realmente lo que es o lo que sabe que corresponde a sus rasgos de personalidad. No obstante, esta escala no debe ser considerada como una forma de medir la tendencia a que la persona sea mentirosa. Esta escala no hace eso. Esta escala solamente evalúa la actitud defensiva ante la prueba, más no una tendencia general a la mentira en el día a día del usuario. Ahora bien, si en estas escalas encontramos que la puntuación T es mayor o igual a 80, va a ser un protocolo probablemente no válido. Es decir, que la actitud defensiva de la persona invalidó la prueba al estar arrojando escalas en las que probablemente le estuviera mintiendo. Ahora, si se hace la comparación con Inver o con la escala o subescala Inver y esta tiene una diferencia mayor a 79, el protocolo se va a caracterizar por un patrón de falta de asentimiento de forma exagerada. Es decir, yo me voy a poner en una posición donde estoy negando todo y donde yo me estoy oponiendo a la forma de contestar. Ahora, si Inver está dentro de los límites normales, la puntuación alta de L nos va a dar lugar a considerar que hay un patrón de simulación bastante bueno por parte de nuestro usuario y que es un protocolo probablemente carente de validez. Ahora bien, si nosotros tenemos un puntaje de 65 a 79 en la escala L, dentro de las puntuaciones T, puede carecer de validez. Y si Inver también se encuentra dentro de los límites 65 a 79, la elevación de L puede deberse a un patrón moderado de no asentimiento y no a una mala simulación. Es decir, que la persona usualmente se muestra así, como una persona que no tiende a asentir en lo general, no que esté simulando de una mala manera. Ahora, si Inver está dentro de los límites esperados con la elevación de L, vamos a justificarla o la vamos a asumir como un patrón poco sofisticado de buena simulación. Es decir, la persona no es buena simulando que está mostrando una actitud defensiva ante la prueba. Ahora, si la puntuación es menor o igual a 64, nuestro perfil puede ser considerado válido, pero si está en un rango menor o igual a 59, podemos tener toda la certeza de que nuestro perfil es válido. Ahora vamos con las medidas de defensa. Las medidas de defensa tienen que ver con la escala K, que como veíamos al principio en nuestra línea de tiempo, fue una de las escalas que se adicionaron posteriormente. Y esta nos va a ayudar a evaluar y a corregir el efecto del estilo de defensividad en la respuesta de la prueba. Es decir, todos vamos a mostrarnos de cierta forma defensivos, unos a lo mejor más elevado, como veíamos en la escala L, y otros menos elevado. Entonces, esta escala nos va a ayudar a corregir ese efecto de estilo de defensividad y nos va a dar un poco más de claridad sobre la cuestión
en materia de qué tan válida o no válida es esta prueba. Entonces vamos a ver que el rango de puntuación T en los escenarios clínicos corresponde al siguiente dentro de la escala K. Mayor o igual a 65 puede carecer de invalidez. Ahora, si hacemos la comparativa con Inver e Inver se encuentra en un rango mayor a 79, hay un patrón de no asentimiento persistente, es decir, que no voy a asentir a las respuestas y la mayoría las voy a poner negativas, y esto implica que es un perfil no válido. Ahora, si Inver se encuentra en los límites normales de esa escala y pues, la escala K está mayor a 65 o igual a 65, vamos a hablar de que probablemente hay una actitud de defensiva ante la prueba que ya se ha venido pues manifestando también en la escala L, y vamos a ver que esta actitud defensiva nos da a entender que es un perfil no válido. Ahora, si se encuentra la puntuación T de la escala K en un rango de 40 a 64, hablamos de que es un perfil completamente válido. No obstante, del otro lado, si la puntuación es menor a 40, ya hablamos de una escala que puede no ser válida. Sobre todo si Inver es mayor a 79 y esta puntuación es menor a 40, se habla de que hay un asentimiento no indiscriminado, es decir, que a todo le dice que sí, ajá, sí, 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 y ya. Entonces aquí hablamos de que es un perfil no válido. Ahora, si Inver se encuentra en los límites y nuestra puntuación es menor a 40, hablamos de que hay una muy mala simulación, y bueno, esto lo vamos a poder ver solo con las escalas de infrecuencia cuando están elevadas. Es decir, si Inver está en los límites normales de su puntuación, la puntuación de la escala K es menor a 40 y las escalas de infrecuencia F, FP y FCI están elevadas, hablamos de que hay una mala simulación y que el perfil puede que no sea válido también. Ahora, vamos a ver también la escala S. Y esta tiene más que ver con la presentación superlativa de uno mismo. ¿Qué quiere decir una presentación superlativa? Una forma muy exagerada de presentarme como muy benevolente o como muy condescendiente. Aquí vamos a ver que pues también tiene que ver con cuestiones de defensividad. Entonces, dentro de los escenarios clínicos vamos a tener las siguientes situaciones. Si el rango de puntuación T es igual o mayor a 70, el perfil puede carecer o toda esta prueba puede carecer de validez. Ahora, si Inver es mayor a 79 en su rango de preguntas contestadas como falso, vamos a ver que hay un patrón persistente de no asentimiento, es decir, que constantemente va a estar diciendo falso, 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 y esto pues va a ayudar a que nos dé lugar a que haya una carencia de validez de la prueba. Si Inver se encuentra en los límites normales, hablamos de que hay una actitud defensiva y que el protocolo se encuentra sin validez. Ahora bien, vamos a buscar examinar las subescalas S para identificar dónde están las áreas de defensividad. Aquí vamos a ver que pues estas subescalas S son las que vienen dentro del paquete de plantillas, y vamos a estar viendo, pues esta es la que está más elevada, esta es la pregunta que está más elevada, y así vamos a poder ver cuáles son los rasgos de defensividad de la persona para poder también justificar por qué es inválido. Es inválido porque las áreas de defensividad de la persona se manifiestan aquí, 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 con un poquito más de facilidad. Ahora, si la puntuación es igual o menor, a 69, hablamos de que los resultados son válidos y podemos continuar con la evaluación de nuestra prueba. Muy bien, pues eso corresponde a las escalas de validez, y vimos que tienen pues varias consideraciones importantes al momento de estarlas evaluando. Una vez que nosotros hacemos la escala de validez, las escalas de validez, ahora sí podemos pasar a evaluar las escalas clínicas. Algunos de los aspectos que evalúan las escalas clínicas, que son muchas, pues tienen que ver con cuestiones de hipocondriasis, depresión, desviación psicopática, paranoia y esquizofrenia, por mencionar algunas. Ahora bien,
¿Qué pasa si nosotros encontramos niveles altos dentro de las correlaciones de estas escalas? Pues vamos a ver que los síntomas y conductas se van a presentar de forma más severa y patológica en las personas. Ahora bien, si las puntuaciones son menos extremas, vamos a comprender que hay características de personalidad específicas, mas no se trata de una patología como tal. Aquí es importante que al momento de estar evaluando las escalas clínicas podamos irnos directamente a nuestro manual y ver pues en qué consiste que esté en alto en hipocondriasis o qué es, por qué está alto en desviación psicopática o en otras escalas clínicas, ¿no? Ahora, nosotros también con las escalas clínicas podemos jugar con códigos. Cuando ustedes revisen las plantillas, si es que no las han revisado, se van a dar cuenta que probablemente hipocondriasis tiene un 1, la depresión tiene un 2, desviación psicopática 3, etcétera, ¿no? Aparte de cómo se llaman. Y esto nos va a ayudar a hacer, pues, combinaciones dentro de las escalas que tengan elevaciones en sí mismas. Por ejemplo, si hablamos de que la persona tiene un tema de alto nivel de depresión en estas puntuaciones, pero que también tiene un alto nivel en, por ejemplo, hipomanía, pues ahí ya vamos a poder ver, ok, vamos a ver, el código de depresión es 2, e hipomanía supongamos que es 5, ¿no? Entonces hacemos código 1-5, depresión, hipomanía, y esto también nos va a dar lugar a poder inferir que probablemente la persona está transitando o está dándonos a entender que sufre un tema de trastorno bipolar. Y por eso es importante ver las elevaciones de cada una de las escalas. Como les decía, son alrededor de 20 escalas clínicas, entonces de las 20 tenemos que hacer este análisis de cuáles están elevadas y poder hacer pues estos códigos que nos ayuden a determinar pues algunas patologías importantes. Ahora, vamos a ver rápidamente las escalas de contenido. Una vez que ya evaluamos estas escalas clínicas y registramos los datos en el perfil correspondiente, vamos a las escalas de contenido. Las escalas de contenido nos dan el análisis de cómo el evaluado se presenta ante las personas o ante el mundo. Entonces vamos a ver que su base se encuentra en el contenido de reactivo de las escalas y las correlaciones empíricas que existen dentro de la misma. Dentro de las escalas de contenido, las puntuaciones elevadas van a corresponder a aquellas que sean mayores a que la puntuación T sean 64, 65 o más. Entonces, aquí es importante considerar cuáles son los criterios de los que nos habla nuestro manual con respecto a la escala de contenido, de acuerdo a ciertos niveles en las escalas. Algunas escalas van a tener ciertos componentes o subescalas, y estos componentes solamente deberán interpretarse si el puntaje que está dentro de la escala original es que la puntuación T sea mayor a 60. Si no, no se evalúan estos componentes. ¿Cuáles son las cuestiones que se evalúan dentro de las escalas de contenido? Cuestiones de ansiedad, de miedo, de obsesividad, de depresión, de enojo, de baja autoestima, entre otras que contiene este tipo de escalas y subescalas. Ahora, vamos a ver las escalas suplementarias. Las escalas suplementarias nos van a ayudar a evaluar una amplia variedad de constructos psicológicos. Cuando hablamos de constructos psicológicos ya no nos referimos a patologías, sino que nos referimos a ciertos criterios a los que hemos nombrado de cierta manera en un aspecto mucho más técnico. Aquí las escalas suplementarias nos van a ayudar a enriquecer la interpretación de las escalas clínicas. Esto de manera que si encontramos a lo mejor un alto nivel de depresión, pues también vamos a poder correlacionar con algunos aspectos que están dentro de estas escalas suplementarias. A lo mejor podemos poner, como vemos en la parte inferior de nuestra diapositiva, que este alto nivel de depresión puede estar asociado, si es que aparece en un nivel alto también,
a estrés postraumático, ¿no? Si estrés postraumático está elevado y depresión también, pues podemos hablar de que la depresión está ligada a esta fase de estrés postraumático que el paciente está transitando. Por eso dice que pretende enriquecer la interpretación de nuestra escala clínica. Y esto nos va a permitir ampliar el conocimiento de los problemas y los desórdenes clínicos y la forma en que se están manifestando. ¿Cuáles son los puntajes que se deben de considerar? Que la puntuación T sea mayor a 65 nos va a dar lugar a que las puntuaciones sean altas y, bueno, la puntuación T menor a 40 nos va a dar lugar a que los puntajes sean bajos. Y nos vamos a tener que remitir nuevamente al manual para ver qué significan estos puntajes o qué significa este rango de puntajes en el que se están moviendo nuestras escalas suplementarias, dependiendo de lo que vayamos encontrando en cada uno de los rasgos. Es decir, si la represión está baja, si la fuerza del yo está alta, si la dominancia está baja, etc. Ahora, las escalas clínicas reestructuradas son estas que les comentaba que están dentro de el MMPI-2-RF, pero que también esta versión las contiene. Y estas, pues, tratan de condensar de cierta forma todas las escalas clínicas que nosotros vemos dentro del MMPI-2, pero que aquí nada más se resumen a 9 escalas. ¿Cuáles son los aspectos que manejan estas escalas clínicas reestructuradas? Aspectos de quejas somáticas, de desmoralización, disminución de emociones positivas, que hay tendencia a la depresión, cinismo, conducta antisocial, idea de persecución, emociones disfuncionales negativas, experiencias aberrantes, así como activación de tipo hipomaníaca. La interpretación de estas escalas va a ser con base en los patrones de elevación de cada uno de los rasgos que estamos mencionando y obviamente cada uno va a tener pues ciertos criterios que nos va a dar a entender qué es lo que está pasando con nuestro sujeto. Ahora bien, vamos a ver también que, como veíamos al principio, si hay una forma en la escala de infrecuencia que nos está dando a entender que no vamos a poder continuar con la evaluación de la segunda parte de la prueba, las escalas clínicas reestructuradas nos van a ayudar a evaluar como si estuviéramos haciendo la prueba condensada y, bueno, de esta manera vamos a poder seguir evaluando la prueba. Ok, una vez que ya hicimos toda esta evaluación, que ya transportamos todos nuestros datos, ya graficamos, ya hicimos toda esta parte de validez, de escalas clínicas, de escalas suplementarias, de escalas de contenido, etcétera, ahora sí vamos a generar nuestro reporte. Para esto es importante tomar en cuenta aspectos esenciales. Bueno, primero que todo, ¿qué es un reporte y cuáles son sus características? Un reporte nos va a permitir presentar resultados y conclusiones acerca de un proceso de evaluación. Esto puede ser a padres cuando tratamos con niños, tutores o autoridades legales cuando es importante. También cuando estamos haciendo a lo mejor por ejemplo, veíamos una cuestión de investigación clínica o a la persona en sí misma le queremos presentar estos datos porque él necesita un diagnóstico, pues para esto nos va a permitir presentarlo a través de un reporte. Las características que también nos menciona es que debe de apegarse al código ético y deontológico del psicólogo. Y esto también va apegado a los criterios de toda esta cuestión en la que nosotros necesitamos hacer las cosas de la forma más precisa posible y con la mayor amplitud de ética pues correspondiente. Todas las personas o todos los psicólogos tenemos un código ético en nuestro país que nos rige y que debemos de apegarnos al mismo. Esto para garantizar que el paciente y su información están protegidos de manera pues consistente. Ok, ¿cómo vamos a estructurar este reporte?
En la primera página del reporte vamos a poner el tipo de informe del que se está tratando. Si es un informe forense, si es un informe clínico, si es un informe de investigación, si es un informe, el que sea. Tipo de informe diagnóstico clínico, tipo de informe diagnóstico para, no sé, para caso de tipo legal. El tipo de informe al que se refiere, pues ahí vamos a poner, o es un peritaje psicológico, etcétera. Datos personales del consultante, nombre completo, edad, estado civil, etcétera. También debemos poner el nombre completo y la cédula de nosotros como evaluadores. Los datos del centro en el que se está evaluando, si es un centro que corresponde a práctica clínica privada o práctica clínica pública, la fecha del inicio y la fecha del fin de la evaluación. Y bueno, también poner la breve descripción del motivo de consulta o el motivo de evaluación. Aquí se va a poner pues que viene la persona con cierta sintomatología y pues se presume cierto diagnóstico y se utilizó pues esta prueba para poder determinar pues esos resultados, o también cuál fue el motivo de evaluación dependiendo del lugar en el ámbito en el que se esté aplicando. A partir de la segunda página, pues vamos a poner cuáles son las áreas que se evaluaron y los instrumentos de evaluación. Es decir, se evaluaron las áreas personales, las áreas correspondientes a personalidad, y los instrumentos que se utilizaron fueron, en este caso, ¿no? El manual multifásico de la personalidad de Minnesota en su versión 2. Entonces, a partir de eso se obtuvieron los siguientes resultados, ¿no? Cuando nosotros presentamos los resultados, una cuestión que a mí me gusta mucho compartir, o que me gusta mucho poner como tip para las personas, es que todo lo que sean resultados se pongan a manera de probabilidades o posibilidades. Es decir, que cuando nosotros estemos redactando nuestro reporte, siempre sea es posible que la persona esté transitando por un episodio depresivo a partir de los resultados obtenidos, probablemente también tenga una personalidad de esta clase, posiblemente así, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos aseverar algo como si fuera una norma general. A pesar de que nuestro instrumento sí tiene una validez y una confiabilidad, nosotros no tenemos la autoridad de decir, no, es que la persona es así. Entonces, debemos de cuidar mucho la forma en cómo estamos redactando, y por eso se busca que haya pues esta cuestión de poner, bueno, probablemente se está mostrando así a partir de los resultados que estamos teniendo, ¿no? Y bueno, finalmente vamos a redactar también a partir de esta segunda página los resultados y la conclusión a la que llegamos una vez que nosotros pues pasamos toda esta prueba. Finalmente, vamos a empatar los resultados con un diagnóstico de acuerdo al DSM-5, si en este caso aplica, y si no, solamente vamos a evaluar, es una persona que cuenta con estos rasgos de personalidad, así, pero no, no cumple con criterios que hagan presumir que existe alguna patología dentro del rango de salud mental. Ok, en caso de que sí aplique y ya hay un diagnóstico, también es importante que empecemos a delimitar cuáles son los objetivos de tratamiento con los que se va a acordar que se vaya a llevar a cabo pues el tratamiento en cuestión de la práctica clínica, cuál es la propuesta de intervención, cuál es el enfoque que se va a utilizar, cuáles son las actividades que probablemente vamos a estar llevando a cabo, etcétera. Y bueno, para la cuestión de que nosotros ya estemos dando informes finales de un tratamiento, pues ahí ya vamos a poner los objetivos, si los objetivos se cumplieron de forma total o parcialmente, o se alcanzaron, y cuáles son las posibles recomendaciones que nosotros podemos emitir para nuestro paciente para futuras intervenciones en caso de ser necesario. Ahora, en la última página lo que vamos a anexar es el consentimiento informado que se le brinda a la persona, donde ellos firman y ponen su nombre completo, la fecha y obviamente su firma o su rúbrica para haya una justificación
legal de que ellos aceptaron pues a llevar a cabo esta prueba y también llevar a cabo esta intervención con nosotros. Se hace la justificación del informe. El informe fue realizado con la finalidad de bla, 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 de acuerdo con la finalidad que se puso al principio y también condensando pues las actividades que se hicieron y llegando a resultados conclusivos. Se va a poner finalmente la fecha de la emisión en que se está haciendo este reporte, la firma de nosotros como profesionales, nuestra cédula profesional. Siempre en cuestiones de reportes va a ser necesario que vaya nuestra cédula profesional y la firma del consultante, que es una firma de estar de acuerdo con esto que se está compartiendo. Muy bien. Pues entonces vamos a ver cuáles son rápidamente la cualificación o las recomendaciones para una elaboración del reporte. Cuando nosotros estemos haciendo la elaboración del reporte, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Primero tenemos que tener la cualificación adecuada para hacer un reporte. Y esto pues nos va a llevar a que nosotros nos vayamos preparando en la forma en cómo vamos a expresar todos nuestros resultados. Necesitamos que sea un lenguaje claro, pero que también sea un lenguaje preciso y conciso, tanto para nosotros como para la segunda o tercera persona que va a leer nuestro reporte. Entonces es importante que, si bien utilicemos un lenguaje apropiado, también podamos aterrizar las ideas que tenemos hacia un lenguaje menos técnico. ¿Por qué? Porque no siempre las personas que leen los reportes son psicólogos o psiquiatras o personas del ámbito de la salud mental, sino que a lo mejor puede ir hacia un tutor o hacia una persona legal, de carácter legal, y ellos necesitan también comprender esta información. Es importante que dentro de este reporte se respete la dignidad, la libertad, la autonomía y la intimidad del paciente. Es decir, vamos a buscar no revelar información que el paciente considere perteneciente a su intimidad y que no vulnere pues esta libertad y su autonomía. También debemos respetar el derecho y el deber de informar al paciente o al representante legal de los hallazgos que estemos teniendo. Entonces, cuando nosotros estemos haciendo este reporte, debemos tener plena conciencia de que el paciente, el representante legal o la persona a la que va dirigida va a tener el derecho, pero nosotros también tenemos el deber de informar. Es decir, nosotros no solamente vamos a hacer esta evaluación y vamos a encarpetarla. Sobre todo, por ejemplo, en casos de, por ejemplo, una persona que vaya a selección de personal y después nos diga, oye, es que yo quiero saber mis resultados, él tiene el derecho de acceder a los mismos. Y, por ejemplo, si también está en un plano de investigación y te dice, es que yo quiero saber, él tiene derecho de conocer sus resultados. Es importante que nosotros tengamos esta capacidad de organizar los contenidos del informe de manera que sea lo más preciso y lo más claro posible. Para esto, pues, establecieron las pautas de qué es lo que nosotros debemos considerar dentro de este informe en las primeras páginas y en las últimas, así como el cuerpo de este mismo reporte. Vamos a buscar describir los instrumentos empleados y facilitar la comprensión de los datos. Aquí nuevamente voy al uso del lenguaje, un lenguaje que no sea tan técnico, sino que sea bastante digerible para las personas a las que va dirigida. Ok, también debemos buscar incluir dentro del mismo el proceso de evaluación, las hipótesis formuladas y justificar las conclusiones. Es decir, de acuerdo con la hipótesis previa que se estableció en la que posiblemente la persona estaba transitando por algún espectro de los episodios depresivos, es posible determinar que la persona sufre un episodio de, no sé, sufre un trastorno depresivo recurrente que anteriormente era conocido como distimia, ¿no? Entonces aquí, pues aquí podemos decir, por tanto, la hipótesis anterior se justifica, ya que este padecimiento corresponde dentro de los episodios depresivos y tiene que ver con esto y esto y esto y esto. Y justificar las conclusiones. Esto se concluye a partir de los hallazgos en tales escalas donde
hubo una elevación importante, Ahora, es importante que en este reporte no estemos hablando del puntaje obtenido directamente en las escalas o dentro de las escalas suplementarias encontramos un puntaje T, no, esto no. Esa información nos va a servir a nosotros para conocer algunos rasgos, los rasgos de personalidad, si la prueba es válida, la forma en que la persona se presenta. Pero todos estos aspectos técnicos de la prueba no se redactan en el informe final. Es importante cuidar el estilo tiene que ser un estilo formal. Todos tenemos nuestro propio estilo en la redacción, pero sí es importante que sea consistente y que cuidemos también las muletillas en la manera de escribir. Es importante también mantener la confidencialidad y el secreto profesional cuando en la práctica clínica encontremos algunos aspectos que la persona no quiere que sean revelados. Nuevamente, se solicita el consentimiento informado y algo que ya les había comentado, es importante resguardar la documentación, por lo menos 5 años en caso de que sea necesario que por algún proceso